Dios nos bendiga a todos. La semana pasada yo les hablaba de un texto que es el Salmo 25. El Salmo 25 dice el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Te decía la importancia de tener comunión con Dios. Yo quiero hablarles hoy acerca de eso y acerca de la vida que tenemos en Cristo y de esta comunión maravillosa que podemos tener con Dios. Pero el texto dice también que a ellos hará conocer su pacto. Y te decía la semana pasada que en la Biblia se habla mucho de pactos, pactos, pactos. Está el pacto de Abraham, el pacto de Dios con Abraham de la circuncisión. Luego vino el pacto de la ley en el Sinaí. Pero siempre Dios decía que iba a traer un nuevo pacto. En Jeremías dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en aquellos días. Yo haré conocer mi ley en sus mentes y en sus corazones. Por lo tanto, habla de que Dios, y dice literalmente, nadie enseñará a nadie, conoce a Jehová, sino que cada uno me conocerá. Lo que me da a entender que ese pacto misterioso de la antigüedad del que se hablaba, tiene que ver con una revelación de Dios al corazón de los seres humanos, donde Dios mismo se revela, donde pueden enseñarte muchas cosas de teología, pero conocer a Dios es algo que Dios mismo se da a conocer a aquellos que abren su mundo emocional y espiritual para conocer a Dios. Por lo tanto, no hay nadie en este mundo que no pueda conocer a Dios. Cualquier persona que abra su alma, abra su corazón, Dios se le va a revelar. Pero habla de un pacto, o sea que habla de algo como un tratado, algo que se pacta. Y ese pacto fue el que se hizo en la cruz. Y ese pacto es la gracia. Y te decía la semana pasada que el concepto de gracia significa, la palabra gracia significa cualquier regalo que se te dé es gracia. Pero bíblicamente, todo aquello que se me dé y yo no merezca, eso es gracia. Es darme, cuando yo merezco un castigo, se me da la absolución. Cuando yo merezco pagar lo que rompí, no solamente me dicen no lo pagues, sino que yo te doy dinero a ti para que te vayas tranquilo y te vayas feliz. Eso es gracia. La gracia no entra en la lógica humana, porque a nosotros en nuestro mundo egoísta nos cuesta mucho entender lo que significa la gracia que yo pueda dar para otro, por lo tanto me va a costar mucho entender la gracia de Dios sobre mi vida. ¿Vieron aquello de que con la misma ley, la misma vara que medimos, seremos medidos? A veces el problema no es que Dios nos mida con la misma vara, sino que nosotros nos medimos con la misma vara. Porque en nuestra propia conciencia nos damos cuenta, por eso te vas a dar cuenta, que personas que son extremadamente duras y rígidas con otras, son duros y rígidos con ellos mismos. No entendemos, no conocemos la gracia de esa manera. Yo quiero hablarte un poquito acerca de esta gracia. Pero antes que nada quiero hablarte acerca de esa comunión y de esa vida con Cristo. Miren, muchas veces nosotros pensamos que necesitamos tener un toque de Dios. Yo no me crié en el mundo cristiano, eso lo sabéis bien, yo hasta los 20 años no tenía ni idea de estas cosas. Y yo conocí a Jesucristo estudiando arquitectura en la Facultad de Arquitectura. Y había muchas cosas que estaban en el mundo evangélico que a mí me costaba entender. Porque a veces me parecía que eran frases prehechas, eran estereotipos, conceptos muy evangélicos que a veces yo le intentaba encontrar la lógica y no les encontraba nunca. A veces me parecía que todo era cuestión de conceptos religiosos, pero no podía encontrarle una lógica en mi mundo práctico. Tal vez, si ustedes se dan cuenta, siempre mi manera de predicar es tratar de explicar y de traer el concepto filosófico de la Biblia a nuestro mundo real, porque siempre viví así. Siempre intenté entender la razón de las cosas, el porqué de las cosas. Y te voy a decir algo bien claro, Dios tiene respuestas. Y la Biblia y la vida cristiana no es para nada complicada, ni mística, ni retorcida, ni ambigua. Los que somos místicos, retorcidos, ambiguos somos las personas. Sobre todo el mundo religioso. Y yo no te voy a hablar de otras religiones, te voy a hablar del mundo religioso evangélico. Mi hermana siempre me decía algo que es muy interesante. Mi hermana me decía siempre, Dani, los evangélicos son personas maravillosas, pero qué difícil que hablan, me decía ella. Qué difícil es entenderlo, ¿no? Y usamos frases
que ni nosotros las entendemos. Yo les puedo asegurar, y es que esto lo he hecho, no como pastor, sino aún cuando yo no era pastor, pero siendo pastor. Un ejemplo de esto yo lo tuve cuando estudié teología, en el lugar donde yo estudié teología, en el seminario. Me tenían a mí por una persona rebelde porque yo pensaba cosas que los otros no querían pensar. No es que no podían pensar, es que no las querían pensar porque pensaban que era pecado. Yo no dudaba de Dios, pero para mí Dios era tan grande y maravilloso que cualquier pregunta que yo hiciera sobre Dios, Dios iba a tener una respuesta. Pero me daba cuenta como muchos de los estudiantes no se atrevían a hacer preguntas sobre Dios porque pensaban que eso era pecado. Si Dios es Dios, como nosotros creemos, Dios tiene respuestas para todo, ¿no? Y si Dios no te la da es porque no te la quiere dar ahora, pero ya te las dará. Entonces, a veces nosotros luchamos con esto. ¿Y saben por qué? Por ejemplo, tuvo un toque de Dios. Un toque de Dios. ¿Qué es un toque de Dios? ¿No? Yo he visto tanta gente tocada a lo largo de mi vida cristiana, que están muy tocadas, toqueteados, pero siguen igual. Necesito un encuentro con Cristo. Gente que se ha encontrado con Cristo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Llevan 20 años de convertido y en los 20 años, 40 veces se han encontrado con Cristo. Y si se han vuelto a encontrar con Cristo es porque lo han vuelto a perder. Por eso yo te decía el otro día, nacemos con el alma invertida para mal. En el Edén, el ser humano, dice la Biblia, buscó el árbol del conocimiento, del bien, del mal. Pero Dios le había dicho, busca la vida, el árbol de la vida. Y por eso te decía en estos últimos días que el ser humano es como una casa con un pasillo muy largo, tiene 2 puertas de entrada. Lamentablemente nosotros siempre hemos usado una que es la puerta de la razón, del intelecto, de la lógica, con un gran ventanal donde nosotros a través de los sentidos percibimos todo lo que se mueve y muchas veces elaboramos el pensamiento, lo filtramos, lo procesamos en base a preconceptos, en base a ideas que nosotros tenemos. A veces creemos que hemos escuchado algo y no hemos escuchado lo que realmente han dicho. Esa es la puerta de la razón y todo esto llega al mundo emocional y filtrado por una razón que a veces ni siquiera está en condiciones de filtrar las cosas. Altera todo el mundo emocional y allá al fondo está el mundo espiritual con lo que nos relacionamos con Dios. Por eso vamos a Dios siempre en queja, en amargura. Nunca prosperamos ni crecemos en nuestra vida en relación con Dios. Sin embargo, si damos vuelta el alma, la Biblia dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para obtener misericordia y socorro en el momento que lo necesitamos. Ese trono de la gracia es la presencia misma de Dios, es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 5, por ejemplo. Cristo resucitado, Cristo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, cuando nosotros invertimos el sentido del alma, cuando tú tomas una decisión, y en lugar de estar siempre comiéndote la cabeza con las cosas que suceden o con las cosas que tú supones que suceden, comienzas a mirar lo espiritual, a buscar en oración, a tratar de calmar el alma en Dios. La visión de la vida es totalmente diferente. Ahora la información entra por tu vida espiritual. Y entonces por lo espiritual invade tu mundo emocional, tu mundo racional. Por eso Pablo decía que si hacemos esto, decía el apóstol Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo entiendes a esto? Un problema para los psicólogos es tratar de encontrar el verdadero problema de la gente. ¿Me están escuchando, hermanos? Les pedí feedback, ¿se acuerdan? El problema de los psicólogos es encontrar el verdadero problema de la gente. ¿Saben por qué? Porque la gente, los seres humanos, tenemos una gran capacidad para esconder nuestros problemas. Y siempre, por medio de la razón, nosotros intentamos, a veces, darle un sentido épico a nuestros sufrimientos. Y lo que fue un error, lo transformamos en algo épico. Como que, ay, cómo sufrí, pero salimos adelante. En realidad sufriste porque cometiste un error gravísimo. En otros casos echamos la culpa a todo el mundo de nuestros problemas. Entonces, para un psicólogo, las 2 o 3 primeras sesiones tratar de entender el verdadero problema de las personas. Porque no somos sinceros ni con nosotros mismos. Por eso, Hebreos capítulo 10 dice, acerquémonos al trono de la gracia con corazón sincero y con limpia conciencia.
No dice acerquémonos al trono de la gracia haciendo las cosas bien, siendo buenos cristianos. No dice siendo buena gente. Dice literalmente con un corazón sincero y con la conciencia limpia. La conciencia limpia para el ser humano significa no hacer nada malo. No. La conciencia limpia significa no ocultar lo que hago mal. La conciencia se ensucia cuando intento esconder aquello que yo sé que está mal. Y mi conciencia está constantemente acusándome diciendo, tienes que pedir perdón, tienes que cambiar lo que has hecho, tienes que hacer esto. Por eso el problema aquí no es del formalismo evangélico, no es que te esfuerces en ser un buen cristiano, no es que te esfuerces en ser una buena persona, sino que seas sincero delante de Dios. E inviertas el sentido del alma. Y comiences a ver, el apóstol Pablo decía, porque no vivimos por lo que se ve que es temporal, sino por lo que no se ve que es eterno. Por eso te hablaba recién, necesitamos esta comunión y esta vida eterna. En primer lugar, quiero decirte que la vida que tenemos con Cristo no es una vida restaurada. ¿Me están escuchando, verdad? No es una vida restaurada. La Biblia dice que tú y yo tenemos una vida nueva. No es lo mismo restaurado que nuevo. ¿Sí? El coche está pegado con fixo, atado con alambre, pintado con aerosol. Eso es restaurado. Nuevo al desguace y compramos un coche nuevo. Se acabó. La Biblia no dice que somos restaurados en la manera de pensar. Dice renovados en la manera de pensar. O sea, hechos de nuevo. Tenemos una vida nueva. Hay un viejo chiste sobre una tortuguita que subía por una rama y quería volar. No lo voy a contar porque es un chiste muy macabro, así que no me fuercen a contarlo. Y los niños van a llorar aquí. A mí me causa mucha gracia porque es un chiste muy macabro, pero bueno. Pero tú imagínate una tortuga, ¿vale? Una tortuga, va una señora tortuga y pone unos huevos ahí, los huevitos, hablamos de estas tortugas galápagos, no tortuga de mar, ahí en un huequito al lado de un árbol. Arriba, en las ramitas de arriba, una paloma hecho nido y pone sus huevitos. Los huevitos son fecundados, los de la tortuga y los de la paloma, y nacen, plum, plum, salen y de pronto la tortuga ve a las palomas y entonces la tortuga cree que es paloma y quiere volar. Bueno, hasta ahí llegaba el chiste, pero lo voy a contar. Entonces, pero la pobre tortuga empieza a aletear, se compra alas de plástico, compra plumas en los chinos y se las pega. Es penoso. Las palomitas un día cuando maduran abren las alitas y salen volando. La tortuga pasan los años y sigue aleteando, mueve sus patas, se pega plumas, sigue comprando plumas todos los años porque las plumas se le caen. ¿Saben por qué? Porque es una naturaleza muy diferente. Una es la naturaleza de la tortuga, otra es la naturaleza de la paloma. A la paloma no se le enseña a volar ni tienen que darle un montón de cosas para que simule ser paloma. Simplemente la paloma volará. Cuando una persona se le esfuerza a ser un buen cristiano, será una tortuga que intenta volar. Se terminará rompiendo el caparazón de tantos leñazos que se va a pegar intentando salir volando. No va a volar nunca. Necesita nacer de nuevo. Necesita ser paloma, ser gaviota. Este es el problema. Millones y millones de tortugas en las iglesias creen que son palomas. Amén. Díganme amén, no tengan miedo. No es tu caso. ¿O sí? Quieren ser cristianos y el pastor está detrás de ellos. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué ropa te pones? ¿Qué hablas? ¿Qué música escuchas? ¿Saben lo que estamos haciendo con eso? Que no se te despeguen las plumas que te hemos pegado de los chinos. Tienes que ser paloma. La paloma volará. La tortuga no. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando nosotros nacemos con la naturaleza de tortuga. La naturaleza de Adán, decía Pablo. O sea que nosotros llevamos la rebeldía incrustada aquí adentro. Y en un momento de la vida nosotros tenemos que tomar la decisión de llevar esta nueva naturaleza, el nuevo Adán, que fue aquel hombre que siendo 100% Dios no hizo uso de sus atributos divinos, no hizo uso de sus atributos divinos, sino que se despojó de sí mismo, dice.
Y nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nacemos, no tenemos conciencia de pecado. Y a medida que van pasando los años, el pecado, la maldad, pecado es todo aquello que te aparta de lo bueno. Hamartía en griego, hamartía es errar el blanco. Todo aquello que te saque del camino, todo aquello que te haga errar el blanco en la vida. O sea, todo aquello que te separe de lo bueno. Todo aquello que separa de la vida a ti o a otra persona, eso es pecado. Es pecado un asesinato y es pecado una agresión verbal que destruye la vida de un niño. A mí mi padre de vez en cuando me pegaba tortas y me lastimaba, tenía 5 o 6 añitos y me decía, no tienes que llorar. A mí me hizo mucho daño esto. Hasta el día de hoy yo lucho con esa inseguridad. Os voy a contar mis problemas, no. Voy a contar mis conflictos, aquí hay psicólogos así que me pueden echar una mano. Creó muchos conflictos dentro mío. Me mató muchas áreas de la vida. Eso es pecado, mata. Todo lo que mata es pecado. Por eso yo te decía el otro día, fumar es pecado dañarte el cuerpo. Si el tabaco te va a producir un cáncer, por supuesto. Si el tabaco te va a producir un problema gravísimo respiratorio, por supuesto que es pecado, porque te está matando. Pero comer mucha sal cuando tienes problema de tensión, igual que el que fuma. Inflarte de azúcar si tienes diabetes, también igual que el que fuma. Pero en el mundo evangélico hemos clasificado los pecados, y hemos puesto niveles de religiosidad. Y a veces somos tortugas y no palomas. Por eso, cuando les hablo de esto, les estoy hablando, hermanos, de la nueva vida. Ese Adán rebelde, cuando los niños nacen, no tienen conciencia de pecado. Y a medida que van pasando los años, poco a poco van teniendo conciencia y se van dando cuenta que manejando determinadas actitudes pueden conseguir cosas que saben que no está bien, pero lo hacen. Manejan la mentira, manejan el robo, manejan la agresión, manejan la manipulación. Y así, poco a poco, van descubriendo aún aquellas situaciones un poco más adelante, después de los 7, 8 añitos, aquellas cosas que les producen determinados placeres, entonces van descubriéndolo. Saben que les hace daño, mienten para hacerlo y entonces eso nos ha pasado a todos los seres humanos. Y poco a poco, esa naturaleza del viejo Adán va reemplazando la naturaleza de la vida. Por eso, nosotros tenemos que entender que Cristo murió por nosotros en la cruz. Imaginaros que los que estamos aquí, le decía el otro día a los hombres, uno de los que está aquí trabaja en el servicio de aguas residuales de Granada y todos los domingos, antes de venir al culto, tiene una tarea que es revisar las alcantarillas de todo Camino de Ronda. Pero esta mañana patinó y se cayó y iba vestido para venir al culto. Y se cayó en la alcantarilla, que son canales que hay por ahí debajo, canales profundos que llevan un montón de agua servida con todo lo que eso significa. Yo circunstancialmente tuve que trabajar con estas cosas en un tiempo, fue muy corto, usaba guantes hasta aquí y a veces me salpicaba agua. Es tan horriblemente hediondo eso que yo me limpiaba con lejía, con cloro, cogía las pastillas de cloro de las piscinas, Lili lo recuerda eso seguro, metía la pastilla en un cubo de agua, se deshacía una pastilla de cloro para una piscina, y con ese cloro, me quedaba así unos ronchones rojos aquí, me limpiaba y aún así seguía oliendo. Y no era que la piel olía, sino que se me había impregnado de tal manera que me parecía que olía. Esas aguas cargadas de aceites, de detergentes y de fijadores, con todo lo que significa cada vez que tú tiras el váter, todo eso va mezclado y se pega y se impregna en la piel más que cualquier perfume caro. Si una persona aquí se hubiera caído esta mañana y se vino con la ropa, el pelo así, aquí no podríamos estar. ¿Me están escuchando? Tú dirías, sí, pero supongamos que es José Manuel. A José lo queremos muchísimo. ¿Qué hacemos? O le decimos a José que se vaya o me voy yo, pero no podemos estar aquí. Y empezaremos a mirar a José, por Dios. Sería imposible. ¿Me están escuchando? Así es la maldad humana, iglesia. Por favor, escúchenme bien. Nosotros a veces pensamos que Dios soporta todo. No dice eso la Biblia.
La Biblia dice que Dios no tiene comunión con la maldad humana. La Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Me escuchan? Pero es que Dios no nos ama. Sí, Dios nos ama. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice luego? Por eso entregó a su Hijo para que todos puedan volver a Él. Imagínate eso, que eres un charco de inmundicia. Y vas a alguna de estas grandes empresas, como la empresa sueca que tiene atada a mi esposa. Le encanta. Los niños van a los parques de atracciones y mi esposa va a esa empresa sueca. No vamos a dar el nombre porque esto se está transmitiendo. Ella va allí y entonces encuentra un toallón de la empresa sueca, que como es de la empresa sueca parece para mi esposa que es mejor que todo lo demás. Es un toallón así de gordo, súper, mega, ultra absorbente. No estos toallones que venden en la empresa de los orientales, que te seca una vez y ya vieron que pierde la absorción y parece que te está secando en una bolsa de plástico. La segunda vez lo metiste a lavar al toallón y te seca. Yo tengo uno así en mi casa. Te seca, sale más mojado que antes. ¿Para qué me sequé? Te lo pasas, así te queda la piel roja y sigue húmeda. Pero imagínate un toallón carísimo que absorbe, que tú lo hueles, ¿no? Como todo toallón nuevo que te apetece. Bueno, imagínate ese toallón, ahora se lo ponemos alrededor del cuerpo de José y lo envolvemos todo a José con eso y toda la inmundicia del mal olor de las aguas cloacales se pasa al toallón. Es absorbida toda la mugre, toda la inmundicia, todo el mal olor, todo el líquido fétido. Es absorbido por el toallón. Ahora ese toallón lo llevamos y lo quemamos. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Dice literalmente la Biblia que Él absorbió todo lo que estaba mal en nosotros. No importa lo que fuera, todo lo llevó Él. Y la Biblia dice que Él no tenía pecado. Sin embargo, en su cuerpo, como si fuera el toallón, dice la Biblia literalmente, Él llevó los pecados y muerto en su cuerpo, el pecado fue muerto. Tú imagínate que una persona con COVID, que está infectando a todo el mundo, con ébola, y está causando la infección, muere. Esa persona muere sepultada y junto con el cuerpo que se desintegra está muriendo el virus. El pecado murió en Cristo. El poder del pecado, según la Biblia, murió en Cristo. Cristo en su cuerpo lo llevó. Y Él resucitó, dice la Biblia, en un cuerpo nuevo. Y Él venció el poder de la maldad, del pecado. ¿Y esto cómo se relaciona con nosotros? La Biblia dice que cualquier persona, escúchenme bien, que se arrepiente de sus pecados y reconoce que Cristo vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano, con un único propósito, representar a todos los humanos. Y por favor escúchenme bien, en esa representación individualmente te representó a ti, con nombre y apellido. Si tú aceptas esto, lo reconoces, pides perdón a Dios y le dices, Señor, yo acepto esto, quiero caminar con Cristo toda mi vida, sucede algo que es maravilloso y esto sí que es un gran milagro, y es que el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y ahora, a partir de ese momento, dice la Biblia que tú y Cristo están unidos. Por favor, quiero que no te pierdas en esto, ¿vale? Aunque lo sepas. Yo hace un tiempo atrás te decía, Jesús, como humano, está unido al Padre porque Él resucitó sin pecado. Si no, nunca hubiera resucitado. Y Él se unió. Jesús dijo un día, en aquel día conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y conocerán entonces que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Jesús es el único humano que puede tener este acceso a Dios y estar unido a Dios. Pero si tú has aceptado a Cristo, la Biblia dice que tú fuiste unido a Cristo. Te decía hace unos días atrás, es como la imprimación puente que se pone sobre los azulejos para que la pintura pegue. La pintura de por sí no puede pegar allí. Pero si pongo esta imprimación puente que queda pegado al azulejo, la pintura se pega a la imprimación y ahora el azulejo se pinta como si fuera pladur. Cristo es quien nos une al Padre. Y tú en tu vida ya no tienes solo la vida biológica, emocional e intelectual con la que naciste. Tú ahora tienes algo diferente. Además de esa vida que tiene todo el mundo, tú tendrás vida, la Biblia dice, espiritual.
Tu ser espiritual ha revivido, pero esa vida, escúchame bien, no es tuya. No es tuya. Esa vida es de Cristo. Es la vida de Cristo en ti. Lee Efesios, Filipenses, Colosenses. Léelo. Lee lo que Jesús enseñó. Lee Hebreos. A ver, mira. La Biblia dice que nosotros tenemos vida eterna. ¿Sí o no? Vida eterna. Por eso yo esto comencé a comentártelo hace un tiempo atrás. La Biblia dice que tenemos vida eterna. ¿Sabes lo que es eterno? En primer lugar, eterno es algo que no entra en la lógica humana, porque nosotros no estamos preparados para entender lo eterno, como tampoco estamos preparados para entender lo infinito. Yo tenía un profesor de física, que él era además doctor en física nuclear, y este hombre un día nos dijo, lo comenté aquí, pero muchos de ustedes tal vez no lo escucharon porque estaban pensando otra cosa, no, porque no estaban. Y él, recuerdo que dijo a un grupo que éramos medio friki de la física, nos dijo, imaginaros, estamos hablando del universo, que yo tiro esta piedra en el universo, ¿a dónde llega? ¿Y cuánto tiempo viajaría? Y nosotros dijimos, ¿a dónde llega? A ninguna parte. Y entonces dijo, ¿cuánto tiempo viajaría? Y nosotros dijimos, pues eternamente. Y dijo, ¿ves? El infinito y lo eterno se encuentran en el universo, dijo él. Entonces ese día yo empecé a comerme la cabeza con muchas cosas, que cuando yo conocí a Jesucristo y me hablaron del Dios eterno, empecé a pensar, ¿por qué no creer entonces en Dios? No entra en la cabeza el concepto de eterno y de infinito. Tú puedes entender que existe un universo eterno, infinito. Por eso, mira, la Biblia dice que tú y yo tenemos vida eterna. Y en nuestra conciencia cristiana evangélica pensamos, significa que el día que yo me vaya al cielo, no me voy a morir más y voy a estar siempre con Cristo. Amén. Pero eso es muy de, como en Narnia, muy de brincapodos. Bueno, quien ha visto Narnia lo entenderá. Es muy básico esto. Es verdad, pero hay una gran diferencia entre infinito y eterno. Infinito significa que tiene comienzo, pero no tiene fin. ¿Sí? Pero tú comenzaste un día. El día que fuiste concebido por tus padres, tú comenzaste. Por lo tanto, tú no podrías ser eterno. Tú, como mucho, serías infinito. Porque tú tienes comienzo. Y no tendrás fin en todo caso. Pero ¿por qué la Biblia dice que tú tienes vida eterna si solo Dios es eterno? Solo el Hijo, Cristo, es eterno. ¿Cómo es posible que una persona que tuvo un nacimiento sea eterno? ¿Por qué la Biblia llega a decir esto tan loco e incongruente en algún aspecto de eternidad cuando nosotros sí tenemos comienzo? Porque es evidente que la vida que te mueve a ti en lo espiritual no es la tuya, es la de Cristo. ¿Lo están entendiendo? Esa vida está en ti por medio del Espíritu Santo. Amén. Les pedí feedback al principio. Si no lo han pillado, díganme. Repítelo. Te lo vuelvo a decir. Nosotros no somos infinitos. Nosotros somos eternos. ¿Lo están recibiendo, iglesia? Vuelvo a este concepto. Nuestra vida es eterna según la Biblia. Sin embargo, el ser humano, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, no puede serlo así. Por lo tanto, si yo tengo vida eterna, significa que la vida que hoy invade todo mi ser y que le da vitalidad a mi ser, es una vida eterna. Esa vida no es humana. ¿Lo están entendiendo o no? No lo pueden entender porque esto se revela. A mí también me cuesta entenderlo. La vida que tenemos es la vida de Cristo en nosotros. Por eso cuando tú estás unido a Cristo, tú tienes la vida de Cristo. Alguien lo dijo mucho más sencillo que todo lo rocambolesco que te lo acabo de decir yo. Y fue Jesús de Nazaret. Jesús un día dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y luego Jesús dijo, porque el pámpano no lleva fruto en sí mismo. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? El pámpano no tiene vida en sí. Cuando nosotros nacemos, hemos nacido con vida intelectual, vida emocional, vida física. Y preparados para tener vida espiritual, pero no la teníamos porque venimos de una herencia cortada del árbol. Pero Cristo, que murió, resucitó y absorbió y llevó todos nuestros pecados y todos los pecados de la humanidad, Él fue, es y es eterno. Y hablar en pasado, presente y futuro de lo eterno es algo casi incongruente, ¿no? Pero Él es eterno.
Por lo tanto, cuando Él derramó su espíritu en nosotros, Él nos ha dado vida no infinita, vida eterna. El pámpano no tiene vida en sí mismo. El pámpano tiene la vida de la vid. Por eso produce uvas. Si tú a un almendro lo cortas y le injertas un melocotón, deja de dar almendro y da un melocotón. Para que el pámpano de vid, es porque está de uvas, es porque está en la vid. Porque la vida de la vid fluye al pámpano. El pámpano no tiene la vida en sí mismo. El pámpano tiene la vida de la vid. Por eso tú y yo tenemos vida eterna, porque la vida espiritual que tenemos no es la nuestra, es la de Cristo. Él existió, existe y existirá. ¿Me están escuchando? Porfa. De verdad, intento llevarlo lo más sencillo posible para no liarme yo, no porque vosotros no lo vayáis a entender, porque lo entendéis bien, pero yo me lío. Por esa razón, cuando yo estoy en Cristo, la Biblia dice que si Cristo murió, yo he muerto, tú has muerto. Con Él hemos muerto, decía Pablo, hemos resucitado y con Él nos hemos sentado en los lugares celestiales. Pero Jesús de Nazaret murió, resucitó 2000 años antes que tú nacieras. Sin embargo, tú de alguna manera tienes esa experiencia en ti misma, en ti mismo. Por eso Pablo decía, todos hemos muerto con Él, todos hemos resucitado con Él. Porque, lo vuelvo a decir, nosotros nacemos con vida física, vida intelectual, vida emocional, vitalidad en el ser, pero hay una parte de nuestro ser que está como muerto, que es la parte espiritual, que revive, no que es restaurado, sino que es hecho de nuevo. Por eso te dije recién, la tortuga nace de un huevo, la paloma nace de un huevo, pero una vuela y la otra no. Para que la tortuga vuele, tiene que morir y nacer de nuevo en paloma. Hoy tú y yo tenemos la vida de Cristo en nosotros. Esto cambia sustancialmente todas las cosas. Te lo vuelvo a decir, sustancialmente. Lo cambia todo. Por eso, lo que Cristo experimentó, tú lo has experimentado ya. Lo que Cristo vivió, tú ya lo viviste. Jesús venció a Satanás en el desierto como el segundo Adán. Tú lo has vencido. Porque la vida espiritual que está en ti no es tu vida, porque tú no tenías vida espiritual. La vida espiritual que tú tienes, no te la creas, se llama gracia. Es la vida de Cristo en nosotros, que se manifiesta a través del Espíritu de Dios. Esto es algo maravilloso. Efesios capítulo 1, por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos reciben vida. Y te lo vuelvo a decir, la vida cristiana no se basa en ser restaurado, ni en tener un toque, ni en tener un encuentro. La vida cristiana se basa en ser hechos de nuevo, no restaurados, a una nueva naturaleza. Efesios 1:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo os pido que me aguantéis unos minutos más, porque todo esto es como una introducción. No voy a invertir mucho tiempo, de verdad, para tratar de decirles algo que siento muy fuerte, que tiene que ver con la importancia, por favor escúchenme bien, de la comunión con Cristo. Porque esta vida de la que te estoy hablando no la vamos a experimentar si no tenemos comunión. Y comunión no es relación. Relación es sensorial. Comunión es algo mucho más profundo. Comunión no es tener unidad. Comunión es algo mucho más profundo. Dice el 1:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Lo ven? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la vida natural. La vida biológica, la vida intelectual, la vida emocional. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo que te dije recién. No es que Dios no nos ame, Dios nos ama, pero Él no puede tener comunión con el pecado. No puede tener comunión con la maldad. Pero el ser humano, naturalmente, lleva impregnado el pecado. Dios ama al ser humano, pero no puede tener comunión con ellos. Por eso era necesario que alguien absorbiera toda esa inmundicia y seamos hechos nuevos, nuevas criaturas.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Lo ves? No tenías vida espiritual, tenías vida intelectual, tenías voluntad, tenías todo lo demás, pero no teníamos vida espiritual. Yo había escuchado hablar de Dios, pero no tenía comunión con Dios. Le había pedido a Dios a mi manera. Conocía mucho el Antiguo Testamento, conocía los salmos, porque hasta leía los salmos, los recitaba. Es más, me sorprendía que en la Biblia existiera un libro como Cantares, que me parecía un libro muy pasado de vuelta. Y yo decía, madre mía, las cosas que escribían en aquellos tiempos. Hoy existen vídeos de esas cosas, pero en aquel tiempo las escribían. Yo decía, yo entendía todo para cualquier lado. Intelectualmente tenía vida, pero espiritualmente no discernía que era una gallina y que era una lagartija. No lo entendía. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida de Cristo es nuestra vida hoy. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si es la vida de Cristo, si es la savia de la vid que corre por el pámpano, entonces lo que Él vivió, yo lo viví. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no te voy a hablar hoy. Tenemos vida eterna, te dije, porque es la vida de Cristo en nosotros. Por eso, no es asunto de creencias, hermano, sino de vida. No es asunto de que yo creo en Cristo. Es una cuestión existencial. Es una cuestión existencial, lo que te dije al principio. Nacemos con vida intelectual, con vida emocional, con vida biológica. Todo esto forma el ser, pero espiritualmente no teníamos vida. Por lo tanto, esta vida con Dios no existía, y no es para criticar, todo lo contrario. Sí, pero yo soy muy creyente. Vamos a orar para que Dios lo toque. Y sí, lo toca, pero lo que te dije al principio, la tortuguita nació de huevos. La paloma nació de huevos, pero la tortuguita no vuela. Para que vuele, tiene que nacer de una paloma. Tenemos que nacer de nuevo. Pastor, traigo a mi marido para que lo ore a ver si le cambia la vida. Mire, Adán seguirá siendo Adán, a menos que nazca de nuevo en una nueva naturaleza. Por eso muchas veces cuando hablo con algunos matrimonios les digo, son dos Adanes que se están matando. Esto no va a ninguna parte. Necesitamos empezar de nuevo en Cristo. No restaurado, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Aquí todo es hecho nuevo, no restaurado. Hecho nuevo significa al desguace compramos uno nuevo. Y no entendemos esto porque en el proceso en el cual vamos al desguace en algunas áreas, no nos gusta. Por eso no es asunto de creencia, es asunto de nueva vida. Y hay áreas de mi vida que aún están bajo ese control, entre comillas, del viejo Adán. Por eso Pablo hablaba de esa lucha de Adán y Cristo en nuestro corazón. Y Pablo hablaba de una naturaleza que trae muerte y una naturaleza que trae vida. Cuanto más de Cristo hay en determinadas áreas de mi vida y va desplazando al viejo Adán, más vida tengo yo. ¿Lo estás entendiendo esto, verdad? No es un asunto de creencia, no es un asunto que Dios te toque. Es un asunto de vida, de un nuevo ser. Es un asunto de que si estás en la vid o no estás en la vid. El pámpano cortado es, me decía un amigo catalán que vi ayer, de Tarragona, de donde se comen los calçots. ¿Sabes lo que son los calçots, no? Las cebollitas asadas, tan buenas, con una salsita ahí, ¿no? ¿Sabes con qué se hacen los calçots? Con los pámpanos podados, con los sarmientos, con las brasitas de los sarmientos de los años anteriores. Él me decía, el pámpano cortado sirve como mucho para hacer calçot. Este es el problema, hermano. El pámpano tiene que estar en la vid. Si no está en la vida de la vid no fluye a través del pámpano. Y puedes tocar, Señor, toca el pámpano, pero sigue siendo sarmiento seco. Oh, sí, mi hijo tuvo un encuentro con Cristo. Bueno, pero se ha desencontrado porque últimamente
El problema no es que si tengo encuentros, no tengo encuentros, que si creo, soy muy creyente. Mira, el infierno va a estar lleno de creyentes, las iglesias están llenas de creyentes, la vida está llena de creyentes. Bueno, es un buen paso creer, gloria a Dios, no lo critico, es un buen paso. Pero lo que necesitamos tener es una unidad profunda con la vida de Cristo. Que las compuertas estén abiertas y la vida fluya. Si no, no manifiesto a Cristo. Mira, primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, si nosotros estamos acostumbrados a hacer caso y escuchar lo que la gente dice, en mi traducción dice eso, ¿vale? Si tú le das credibilidad a lo que los otros dicen, que no está mal, porque tú puedes, vamos a José y le pedimos consejos sobre algún tema de electricidad, después lo hacemos como queremos, pero... ¿no? Vamos a Raúl, le pedimos algo de aire acondicionado, de fontanería. Si recibís el testimonio, el consejo, las palabras de la gente, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Lo están escuchando? Dios dijo a través de Jeremías, en aquel día yo daré mi ley en vuestras mentes y en vuestros corazones. Ahora viene Juan y dice, el que tiene comunión con el Hijo, ¿me siguen? El testimonio, lo que el Hijo dice, lo que Dios dice, lo llevan en sí mismo. No necesitan que se les obligue a hacer las cosas. No necesitan que se les ponga una pistola en la cabeza para hacer las cosas. El que tiene el Hijo tiene el testimonio, la revelación, la revelación en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Mira lo que dice. Esto es lo que el Espíritu de Dios te va a revelar a ti. Que Dios nos ha dado vida eterna, no vida infinita. No la vida que comienza con tu nacimiento y siempre vivirás con Dios. No, vida eterna que nunca comenzó, nunca terminará. Esa vida no es tuya, esa vida es la vida de Cristo en ti. Que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida no está en los buenos actos. Esta vida no está en servir. Esta vida no está en la iglesia en sí como institución. Esta vida está en su Hijo. Todo lo demás no hay que hacerlo, pastor, sí, pero es un fruto de tener la vida del Hijo en nosotros. Por eso nosotros necesitamos siempre como pámpanos volver al punto donde está unido el pámpano a la vid. Que nadie lo corte. Que nadie lo corte. Porque en el momento en que este pámpano sea cortado de la vid, con lo que sea, aún con la teología más fascinante que pueda parecer, si me corta de la vid, el pámpano se muere. Aunque mañana vengas tú y me pongas a mí el título de apóstol. Si el título de apóstol me separa de Cristo, me está separando de la vida del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. No el que tiene el título, no el que tiene... El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando tú y yo tenemos esta revelación maravillosa, obviamente producida por el Espíritu Santo, de que tenemos la vida de Cristo en nosotros, tenemos una seguridad que es maravillosa, eterna, una seguridad que tenemos en los acontecimientos momentáneos. No hablo de predestinación. Hablo de seguridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¡Wow! Gloria a Dios. Habla de fe, iglesia. Por eso te dije, el pámpano no tiene vida en sí mismo si no permanece, si lo cortan. Está muerto. Y todo esto es gracia. Todo esto es gracia. Pablo decía, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, pastor, tú llevas tantos años predicando el evangelio.
como misionero, has predicado en tantos lugares en Europa, en África, yo qué sé, no estoy aquí poniendo títulos, pero has hecho esto, hecho aquello, Dani, entonces, wow, tú tendrás mucha vida de Dios. No es por obra, las obras son una manifestación, una consecuencia de esto, de la vida. Tú no puedes decir, mire, el pámpano está realmente vivo y el fruto es que va a producir racimos de uva. Y yo que lo he hecho y lo sigo haciendo y este año lo hice, podo las parras, podo las vides, porque sé dónde hay que podarlo, dónde hay que cortarlo, cómo hay que cortarlo para que lleve racimo y no lleve sombra. Y a veces el pámpano tiene que sufrir determinadas mutilaciones para producir vida. Porque lo realmente importante es la fuerza de la vida que está en el pámpano. Y cuando hay ramas dentro del pámpano que le están quitando vida y fuerza a la savia que viene de la vid, hay que cortar eso para que la fuerza se destine pura y exclusivamente a una cosa, el fruto. Y el fruto es la vida. Pero lo importante es la unidad del pámpano con la vid. Yo no quiero ser un pámpano de florero. Yo tengo muchas flores en casa. Cada tanto hago ramos de flores y los pongo en el florero de la mesa de mi casa. Rosas y estas cosas. Le digo dónde más lucen las flores en la planta. Y te vas a dar cuenta que cuando tú cortas una flor la tienes que estar cuidando, cambiándole el agua para que no se pudre el agua y no se pudre el tallo. Y aún así el tallo comienza su proceso de pudrición. Y cada tanto tienes que estar cortando la parte podrida para que la flor siga. Yo he visto esto en mi vida tantas veces en mi casa, cortándole los tallos a las flores de abajo porque ya empezaron a podrirse. Y pensé, muchas veces como pastor estoy haciendo esto. Porque somos pámpanos de florero. Ya no tenemos la vida de Cristo en nosotros porque somos creyentes, vamos a la iglesia, hacemos cosas, pero hemos perdido algo que es maravilloso que se llama la comunión con Cristo. Por eso te dije recién, no quiero ser pámpano de florero. Amén. Tú tampoco, ¿verdad? Yo quiero ser pámpano en la vid. Aunque me ponga viejo y leñoso, si este pámpano sigue produciendo fruto. Mi padre trabajaba todo el año entre los viñedos. Todo el año. Y con una navajita solía raspar abajo en las parras para ver que la parra estaba viva. Porque en invierno a veces tú no sabes si está viva o está muerta la parra. Si la cepa está viva, va a seguir produciendo vida. Por eso necesitamos tener el alma en la dirección correcta, te dije recién. Amén. Todo esto es gracia, no es esfuerzo. Por eso Dios permite las manifestaciones de nuestra debilidad para que nos demos cuenta que lo que necesitamos su vida. Dios permite que tú te sientas débil muchas veces. Pablo decía, si habéis resucitado con Cristo en Colosenses capítulo 3, ¿buscad las cosas de arriba? ¿Sí o no? Bueno, entonces tengo que poner en práctica. No, espérate. Tengamos cuidado porque hay una línea muy fina entre transformarme en un hermoso rabino judío poniendo en práctica la ley de Moisés cristiana y en buscar las cosas de arriba como Cristo dice. No, buscar las cosas de arriba significa que no haga esto, no haga esto, no haga esto. No, tú estás buscando las cosas de abajo así. Todo lo que es humano para comportarte bien y de esta manera agradar a Dios. ¿Sabe? Cuando alguien mete la pata en algo de su vida viene y me dice, pastor, discúlpame. Yo no tengo nada que disculparte si no me has ofendido a mí. ¿Eres tú quien se ha liado la vida? Eso es un concepto muy errado. Hago las cosas porque se supone que hay que hacerlas bien. Y cuando nadie te ve, ¿qué? ¿Lo entiendes a esto, verdad? Entonces, busquen las cosas de arriba. No, yo no hago esto, yo veo este tipo de películas. Cuando la película pasa esto, yo no lo veo, yo no escucho esta música, yo no hago aquello. Mira, todo esto no te preocupes. Todo esto lo vas a entender en la medida en que la vida de Cristo vaya fluyendo en ti. Pues vas a discernir. Pero lo que te estoy diciendo, buscar las cosas arriba, significa lo mismo que decía Pablo en Corintios capítulo 4, en 2 Corintios 4, que Pablo decía, porque no miramos lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Es invertir el sentido del alma, es dirigir el alma en lugar de al mundo, al ventanal de la razón y del intelecto, hacia la puerta y el ventanal
de lo espiritual, donde me ubica justo frente al trono de la gracia. Y Pablo entonces en Colosenses 3 decía, porque habéis muerto y vuestra vida, la vida espiritual no es vuestra, fluye de la misma vid, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, ¿qué dice ahí? Vuestra vida. Yo no sé por qué no entendemos esto los cristianos. La vida espiritual que nosotros tenemos no es tu vida espiritual, es la mía. Es la vida de Cristo. El asunto está cuán abierta está la compuerta con el cielo y cuán abiertas están abiertas otras compuertas que traen inmundicia. Para que se vea una o se vea la otra. Pero dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Por eso necesitamos comunión, hermanos. Comunión. ¿Me ayudas suavemente? Necesitamos comunión. Voy a intentar ir rápido. Literalmente es participar en lo común. Eso es comunión. Denme unos minutos más de atención. Sé que les he cansado un poco con tantos conceptos, pero comunión es participar literalmente, ¿no? La definición literal de la palabra. Participar de lo común. Comunión es la participación de los miembros de mi cuerpo en mi cuerpo. No es unidad. Yo puedo tener unidad con mucha gente. De hecho, con mis vecinos, salvo con uno, con el resto, tengo bastante unidad. Bastante unidad. Cito a Paco, que lo aprecio mucho, ¿vale? Paco, un día cuando Lili estaba enferma, me dice Paco, Dani, de más está decirte que si necesitas que te eche una mano, sean las 2 de la mañana, las 3, las 4. Tú me tocas el timbre y yo estoy, ¿vale? ¿Necesitas la desbrozadora para tus setos? Te la presto. ¿Necesitas esto, aquello? Ayer le dije a Paco, ¿y si hablamos con Alfredo y nos ponemos de acuerdo y nos comemos un asado los 3? Bueno, los 3 con la familia, por supuesto, ¿no? La familia que vive dentro de la casa, ¿eh? Bueno. Los 3 con la familia y tal y cual. Sí, sí. Esto es una unidad preciosa entre vecinos. Pero no llega a ser comunión. Porque comunión significa llegar a ser de los dos uno solo. Eso es comunión. Llegar a ser de los dos uno. Mientras yo te ayudo, tú me ayudas, trabajamos juntos, eso es unidad. Pero cuando hay comunión significa que no existe ya. No son dos que forman uno, sino que directamente es uno. Por eso Jesús dijo, en aquel día entenderán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Toda la vida, el pueblo de Israel dijo, Adonai Echad. Dios es uno. Aunque sean 3 personas, es uno. Eso es comunión. Si alguien cortara de un hachazo esta punta del dedo de mi cuerpo se estremecería, se me pondrían de punta los pelos de la planta del pie hasta la cabeza. Porque hay comunión, no hay solo unidad. Por eso la Biblia habla de tener comunión entre nosotros, pero de tener comunión en Cristo. Participar de lo común. El pámpano tiene comunión con la vid porque participa de la misma vida. Esto es mucho más que ser creyente. No es unidad de creencia, ni siquiera hablamos de estar unidos, porque aún así puede que no tengamos comunión verdadera. Por eso mucha gente cree que tiene comunión con Cristo y como mucho tiene cierta unidad y relación con Dios. Por eso también me pone muy mal cuando la gente dice que tienes que tener una buena relación con Dios. No, relación no, comunión. Relación sigue siendo algo intelectual, algo de los sentidos. No habla la Biblia de relación, habla de comunión. El Salmo 25, la comunión íntima de Dios es con las personas que le temen, que le respetan. Por eso te decía recién, 2 personas están unidos cuando uno decide compartir con otro, participar con otro, un amigo, un vecino. Comunión es cuando dejamos de ser individuos y pasamos a ser exactamente uno. La verdadera comunión no se fuerza, se da naturalmente. Por eso cuando los cristianos, los pastores se esfuerzan por tener unidad, obviamente, si hay comunión no hace falta forzarnos.
Si hay comunión no lo necesitamos. Pablo decía, ¿quién no sufre y yo no sufro? ¿Quién no llora y yo no lloro? ¿Quién no tropieza y yo no me indigno? Por eso la verdadera comunión no se fuerza, se da naturalmente cuando compartimos la misma vida entre los dos. Pero esto se usa en lo cristiano. Miren, cuando nosotros tenemos esta unidad con Cristo. Por eso, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, la comunión entre nosotros es muy fácil, hermano. Si los dos están en Cristo, los tres están en Cristo, se encuentran en esa habitación maravillosa que se llama Cristo. Si la vida de Cristo fluye en mí, también fluye por Katy. Y si Katy se siente mal, yo lo percibo. Y dadme unos minutos más, nada más. Necesitamos esta comunión con la vida de Cristo en nosotros. Seamos conscientes que la vida que tenemos no es un esfuerzo tuyo por ser un buen cristiano. No es algo que has logrado con la experiencia cristiana evangélica. Es la vida de Cristo en ti. La vida cristiana que tú desarrollas y lo que a ti te hace orar en lenguas, te hace servir a Dios, te hace dar fruto, no es tu capacidad para ser cristiano. Es la vida de Cristo, la vida eterna que ya existía antes, que ahora mora en ti gracias al sacrificio de Cristo, que ha reemplazado el viejo Adán por una nueva vida en Cristo. Perdonadme, pero yo creo, y de alguna manera yo hoy estoy haciendo una confesión de mi fe aquí. En esto creo. En el que murió, resucitó y se sentó a la diestra. Y que la vida espiritual que tenemos no es nuestra, es de Cristo en nosotros. Por eso, por favor, escúchenme bien. Cuando la iglesia, cuando tú como individuo, cuando yo como individuo, volvemos a la comunión, no a la relación, a la comunión. Relación es, Señor, voy a la iglesia porque estoy mal y necesito un milagro. ¿Le va bien? Desaparece 4 meses hasta que le vuelve a ir mal. No tiene vida. No tiene vida. ¿Habéis comprado para los niños alguna vez esos globos que se venden en la feria inflados con gas, esos grandes? Los niños felices, llegamos, plum, los globos pegados en el techo, ¿no? En la habitación de los niños, plum. A las 2 semanas el globo está así. A las 3 semanas el globo ya está así. A los 2 meses el globo está en el suelo. La única manera que el globo se mantenga, ¿sabe cómo es? Comprarle al tío también la bombona con el gas. Y ponerlo en la habitación y dejar siempre el globo conectado a la bombona con gas. Eso es lo que Cristo hizo contigo. Es la vida de Cristo, pero no. Pero el cristiano evangélico busca relación. Órenme para que me cambie la... Mira, yo no soy gurú ni mago. Si tú no tienes vida, perdóname, pero vas a seguir dando higo chumbo, ¿eh? Si no eres pámpano en la vid, lo que yo voy a hacer contigo en todo caso es caminar contigo todos los días para asegurarme de que tú te disciplines en mantener tu vida unida a Cristo. Como pastor me puedo comprometer a eso, pero darte vida solo Cristo te la va a dar. Pero sabes que cuando hay una comunión profunda hay gozo, hay alegría. ¿Me están escuchando? En estos días me ha carcomido a mí esta idea. ¿Por qué a veces me vienen unas tristezas tan profundas en el alma? También vi que muchos cristianos se pasan la vida reprendiendo el espíritu de angustia, y no es espíritu de angustia, sino que es el Espíritu Santo contristado en ellos. Piensan que es un demonio que los ataca, y es que han perdido la vida de Cristo en el corazón. Cuando hay comunión hay gozo, porque es el propósito de Dios cumplido. Recién te dije que Juan decía, el que tiene al Hijo tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, si tú estás unido a Cristo, tú no necesitas que nadie te venga a enseñar algunas cosas, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Por eso, la plenitud del alma humana está en la comunión íntima con Dios. La plenitud del alma humana está en la comunión íntima con Dios. Muchas veces nuestras tristezas, nuestras angustias tienen que ver con determinadas carencias emocionales, o a veces físicas o materiales, pero que afectan en lo emocional. Te lo vuelvo a decir, las profundas tristezas del alma humana tienen que ver con carencia o con lo que nosotros consideramos que es una carencia que tal vez no lo es. Páramelo. La plenitud del alma, te decía, está en la comunión íntima con Dios. Cuando uno tiene una comunión íntima con Dios, es allí donde se va todo, temores, pero por consiguiente se va la ansiedad, la tristeza, se va la sensación de soledad, la sensación de vacío. Yo como pastor, como cristiano de muchos años, no te estoy diciendo de hace 20 años, aún en estas semanas pasadas, muchas veces me siento, escúchenme bien, me siento vacío. Yo me he sentido triste.
A veces me pone mal cuando los evangélicos dicen, sí, porque si no tienes a Cristo te sentirás vacío. Te voy a decir algo bien claro, muchas veces como cristianos sentimos un profundo vacío en el alma. Y si no lo habéis sentido, pues entonces me voy a empezar a plantear si realmente habéis experimentado lo que es la vida de Cristo. Y cómo cuando la vida que viene de Cristo a ti empieza, de alguna manera, nosotros empezamos a limitarla. Empiezas a notar que algo te está faltando. Y demandas de los demás que te lo den, pero lo que te falta es vida. Y yo he vivido momentos de mucha tristeza, y hace poco se lo decía a Liliana, de estas luchas, estos conflictos dentro de mi alma. La verdadera plenitud del alma está en la comunión íntima con Dios. Allí se va todo. Por eso, cuando cualquier pecado, rebeldía, amargura, enfado, pero que se te caiga el pino en el jardín y no quiero que te maten y te arruine la casa, pero que tengas que trabajar todo el día para quitar ese pino bendito que tienes. Cuando lo que sea, empieza a opacar tu corazón, empieza a opacar la vida. Y nos empieza a separar y nos trae una horrible sensación de tristeza. Por eso la Biblia dice, acerquémonos al trono de la gracia con corazón sincero. Y te digo todo esto porque hay un salmo que lo revela esto. El Salmo 51, versículo 3, dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira lo que dice ahora aquí. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es sinceridad y revelación. El hisopo que menciona aquí David es una planta que a mí que me gustan las hierbas sanas, y le digo, casi todas son sanas. Las hierbas, el hisopo es una planta que se usaba y se usa, que en su cocción se hace una pasta y se pone en las heridas que se van a infectar, porque es un excelente desinfectante y antibiótico. Seguramente David cuando era niño se había golpeado, se había lastimado y tal vez su madre hacía pasta de hisopo y se lo ponía para quitarle el dolor y quitarle la infección de la llaga que se había hecho. Y ahora él usa esto como una metáfora y dice, purifícame con hisopo, límpiame esta infección que llevo aquí adentro y seré limpio. Como el toallón que envuelve al que está cargado de agua cloacal. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, mira lo que dice ahora, hazme oír gozo y alegría. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos los que están aquí puedan recibir gozo y alegría en el alma. Yo sé que la vida a veces nos viene muy cruzada. Yo sé que la vida te produce tantos golpes que a veces las tristezas son insoportables. Pero el rey David decía, llevo el corazón herido. Llevo como una infección adentro, llevo una mezcla de dolor, de tristeza, de resentimientos, de culpabilidades y de culpas hacia otros. Llevo tanto aquí adentro, tanto aquí adentro. Y decía David, lávame el alma, purifícame. No permitas que mi mente comience a pecar por el enfado, por las pasiones, por lo que fuera. Y entonces decía David, y se recrearán aún los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mi pecado y todas mis maldades, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Sabes lo que le está pidiendo David? No permitas que la comunión entre tu vida y mi vida se corte nunca. No permitas que este pámpano se corte por lo que fuera, ya sea un pecado que yo cometí o un pecado que otro cometió para apartarme de ti. Yo quiero estar unido a ti, no ser un creyente que se congrega y ha perdido la comunión profunda contigo. No te hablo de relación, no te hablo de orar sistemáticamente, te hablo de comunión profunda en el alma. Cuando entendemos estas cosas, nos damos cuenta que el servicio no es algo esporádico que hago en la iglesia. Pablo decía, todo lo que hagáis sea para el Señor. Que la oración ya no es algo puntual. Aquí estoy orando, aleluya, y la gente me ve orar. No, Pablo decía, orad sin cesar.
Porque es constante la vida, vas en el coche, vas en todos lados y hay un fluir de vida. Y entonces dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oh Dios, que vuelva la alegría, el gozo de la comunión que tenía contigo y que tengo contigo. Y el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Por eso necesito la comunión, la sinceridad, porque esto me pone en la comunión íntima y cada vez más completa con Dios. Tendría tanto para decirte, hermano, pero no tengo tiempo ya. Efesios capítulo 4, versículo 30, solamente voy a ir terminando con esto. Le pido a las chicas, porfa, que me ayuden, a los chicos, para volver a cantar la canción que vamos a cantar. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros nos sentimos tristes y no sabemos por qué. ¿Me escuchan? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Saben? Denme unos minutos más, por favor, préstenme vuestra atención unos minutos más. Para mí esto es un texto muy, muy extraño. Yo te dije al principio que yo me comía mucho la cabeza tratando de entender la lógica de las cosas, ¿no? Y yo muchas veces le di vuelta a esto porque si Dios es Dios, entonces no es humano. ¿Me escuchan? La tristeza es un sentimiento humano. ¿Cómo Dios puede estar triste? Para mí era un texto tan extraño todo esto. No podía entender cómo puede ser que Dios se pusiera triste. La tristeza por lo general viene porque nos falta algo, porque algo hemos perdido, o por miedo a que algo suceda. ¿Me están escuchando? A Dios no le falta nada. Dios no pierde nada. Dios no le tiene miedo a nada. ¿Cómo puede ser que Dios se ponga triste? Por eso la tristeza es un sentimiento tan humano, y te decía, y Dios no es un humano limitado, y Él sabe las cosas antes que sucede. Pero escúchenme bien, la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece con una tristeza, dice aquí, se traduce como contristado, y hace referencia a una tristeza al borde de las lágrimas, a una tristeza profunda de corazón. Por lo tanto es evidente que existe algo, por favor escúchenme bien, existe algo en la relación entre Dios y el ser humano, que sin que Dios albergue sentimiento humano, ni que porque Él piense que se va a perder algo, hay algo que rompe una armonía profunda que es equivalente al gozo, que por lo tanto es tristeza. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden lo que digo? Un día Jesús dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es evidente que el ambiente del cielo y el ambiente de Dios es un ambiente de satisfacción profunda, de plenitud. La Biblia dice que Dios nos ha creado para Él, ¿sí? La Biblia dice que la iglesia es lo que completa en la tierra a Cristo, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me siguen? Por lo tanto, hay algo que empaña este gozo, que se transforma en una tristeza profunda cada vez que mi comunión se pierde. Esa tristeza está en el alma humana también, y no nos damos cuenta. Por eso no tengo mucho tiempo para hablarte de esto, tal vez te voy a hablar más adelante, pero cuando aparece un pecado, esa unidad se empieza a afectar y genera un ambiente de tristeza por una unidad, una comunión rota. Entonces todo cambia dentro de mi ser. Por eso tú tienes vida eterna, escúchame bien. Si has aceptado a Cristo, tienes vida eterna, amén. Pero es posible que no estés viviendo con tu rostro hacia el trono de la gracia. Estás viviendo con tu rostro hacia la razón y el intelecto. Y la vida que llevas en ti comienza a afectarse porque no hay armonía entre tu alma y Dios. Si tú no tuvieras vida eterna, no tendrías tristeza en el alma cuando se rompe la comunión con Dios. Por eso, de verdad, tengo tanto para decirte, no te lo voy a decir ahora. Esta tristeza, te decía, suele ser una
es una pena profunda por algo que se rompió. Pero hay otras razones, escúchenme bien, por favor, porque hay mucha gente que en el último tiempo ha entrado en tristeza y no saben por qué. Nosotros necesitamos la vida de Cristo para hacer la obra que hacemos. ¿Me están escuchando? Porque lo que Dios te mandó a hacer es la vida de Él a través tuya. El fruto de nuestra vida no es tu capacidad, es Cristo en ti. Y la Biblia dice literalmente en Hebreos que Dios se compadece de nuestras debilidades. Esa compasión muchas veces es una tristeza profunda en el alma, porque tú lo percibes. Yo me he dado cuenta que cuando he sufrido, yo esta semana le decía a Lili, siento que no tengo ni autoridad espiritual, porque yo quisiera hablar con tal persona y que cambie la vida. Quisiera tener la autoridad para que mis palabras le cambien la vida, pero no puedo. Y de verdad se los confieso, lloraba, no solamente oraba, lloraba diciendo: Señor, quisiera cambiarle la vida a tanta gente y no puedo hacerlo. ¿Saben cómo se llama eso? Debilidad. Y tú podrías ahora darme 25 millones de consejos diciéndome: Dani, tu falta de autoridad puede venir por esto, por aquello. No lo sé. Simplemente te digo una cosa: los seres humanos no tenemos ni la más mínima autoridad. Es Cristo en nosotros quien tiene la autoridad. Por eso cuando nosotros nos encontramos con una debilidad profunda, porque aún en nuestro deseo de hacer la obra de Dios hemos intentado hacerlo en nuestra fuerza, ¿sabes qué es lo que pasa? Aparece una profunda tristeza y tú no te das cuenta, porque tú pensaste, porque tu corazón era bueno, que lo estabas haciendo bien. Tu corazón no es malo, pero no estabas contemplando la gracia de Dios. Eras un pámpano que intentaba dar uvas, pero no estabas atendiendo la unidad con la planta. Entonces cuando nosotros volvemos a Dios, te das cuenta que esa debilidad desaparece, porque cuanto más débil eres tú, más de Cristo hay en ti. Dios le dijo a Pablo: en tu debilidad, todo lo que tú no puedes hacer, lo completa, lo perfecciona mi poder en ti, Pablo. Por eso uno de los frutos, dame unos minutos más, uno de los frutos de esta vida eterna en ti, de esta comunión con la vida eterna, es la humildad profunda. El cristiano que se pavonea no ha entendido nada de la vida de Cristo en él. Por eso muchas veces nosotros desarrollamos determinadas tristezas en el alma y no sabemos por qué es. Y es como la desesperante voz del Espíritu Santo diciéndonos: vuelve a la gracia, vuelve a mi vida en ti. No sé por qué estoy triste, si lo hago todo porque probablemente es el gran esfuerzo por querer cambiar un padre, una madre, un hermano, un amigo, y no puedes hacerlo. Y muchas otras veces, no tengo tiempo, mire, Isaías 63, 9 dice: en toda angustia de ellos fue angustiado. Yo lo paso muy por arriba, te lo predicaré otro día. En toda angustia de ellos fue. Dios percibe el dolor humano porque es la misma vida que fluye en los dos. ¿Me están escuchando? Y esa vida que fluye en ti también fluye en mí. Y si yo hoy a Cristian le hago llorar, es muy probable que yo sienta un dolor profundo en mi alma. Porque hay un dolor profundo que la Biblia dice que es la tristeza del espíritu por algo que está pasando en él. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, dice la Biblia. Isaías 53 dice que Él llevó todos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros pecados, y fue angustiado por todo ello. Es la vida de Cristo en nosotros, iglesia. Nuestra vida espiritual no es nuestra. No pensemos que hagamos lo que hagamos, todo va a ir igual. La vida que nosotros tenemos espiritual es la vida de Cristo en nosotros. Por eso produce frutos sobrenaturales y también por eso nos produce la tristeza que nos produce cuando algo no está bien en nosotros. Ahora, hemos cometido muchos errores en nuestra relación con Dios. Hemos cometido muchos errores en nuestra comunión con Dios. Pero lo que te dije al principio, la reacción de Dios no fue culparnos a nosotros. Fue algo así como: la culpa no es mía, pero yo voy a tomar la iniciativa. Yo mismo tomaré tu lugar, absorberé tu pecado y te liberaré de la culpa. Y volveremos a tener una relación como lo hemos tenido siempre, una comunión profunda como lo hemos tenido siempre. ¿Sabes cómo se llama esto? Gracia. Por eso tenemos vida eterna. ¿Me ayudan, chicas, por favor, ya las que van a cantar? Porque es la vida de Cristo en nosotros. No es nuestra vida. Amén.
Tenemos vida biológica, vida intelectual, vida emocional. Sin embargo, el pecado con su muerte va ocupando la vida espiritual cuando vamos creciendo, cuando comenzamos a pecar, cuando dejamos la inocencia de niños. ¿Me están escuchando? El rey David dijo en el Salmo 51: dame un corazón nuevo, Señor. Dame un espíritu recto, pero un corazón nuevo. Quiero volver a tener el corazón de un niño. Volver a la pureza, a la inocencia. 2 segundos, hermanos. ¿Os imagináis por un momento cómo habrá sido tener delante físicamente a Jesús de Nazaret? No habría nadie que no se sintiera cómodo con él. Él era perfecto. La sabiduría de Dios con la inocencia de un niño. Inocencia no es que no sepa nada, es la ausencia del mal. Cualquier mujer al lado de Jesús se habría sentido tan cómoda como una niña con su papá. Cualquier niño con Jesús se hubiera sentido confiado. Cualquier hombre al lado de Jesús se hubiera sentido confiado, no avergonzado. David decía: devuélveme un corazón nuevo. Iglesia, necesitamos volver a una comunión íntima con la vida de Cristo en nosotros. No se trata de lo que hacemos, no hacemos. No se trata de huir hacia adelante cuando las cosas van mal. No se trata de salir a divertirme, a gastar dinero, o a comprarme un coche, o a ver qué hago, o irme de vacaciones. Se trata de volver a la comunión profunda. Luego todo lo demás será disfrutado de otra manera. Porque la plenitud del alma está en la vida, y la vida está en Dios, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo lo demás es gas que se pierde del globo. Intelectualmente vamos perdiendo facultades, emocionalmente vamos cargando sufrimiento tras sufrimiento, y físicamente nos venimos abajo. Y de pronto viene un hombre como Pablo y dice: mas te digo una cosa, mi hombre exterior se fortalece de gloria en gloria, porque yo no miro con la ventanal de la razón, sino que vuelvo siempre a la gracia en Cristo. La gracia que me salvó es la gracia que me sostiene. Por eso necesito, yo, Daniel, necesito esta comunión íntima con Él, que no es relación, es comunión, es una fusión. Es la misma vida. Cristo y yo, Cristo y tú, es la misma vida. Por eso la iglesia puede tener comunión, porque tenemos la misma vida. Eso se vive en la comunión íntima. Posiblemente nunca antes lo habías hecho. Así que si hay alguien en este lugar que nunca antes lo hizo, toma hoy una decisión y dile: Señor, yo quiero estar unido contigo, tener una comunión profunda. Me arrepiento de mis pecados, te entrego toda mi vida. Tal vez te bautizaste alguna vez. Tal vez nunca entregaste todo tu ser para unirte a Cristo en esta comunión. No te estoy hablando de ser una persona correcta y el esfuerzo por ser un buen cristiano. Es tener comunión en la vida eterna. Tal vez la tuviste y la perdiste y necesitas recuperarla. Tal vez, iglesia, la estás viviendo y necesitas mantenerla. Sea lo que sea, vamos a decirle hoy: Señor, yo quiero tener vida eterna contigo. Algunos tendrán que decir: gracias, Señor, por esta vida que me has dado. Pero de lo que Dios me dijo que te hablara es de volver a la comunión íntima con la vida de Cristo en ti. Eso es tener comunión con Cristo. Amén. No unidad. Tu vida es vida eterna, no vida infinita. Vamos a ponernos de pie unos minutos y nos vamos ya. Dale gracias a Dios porque eres pámpano en la vid. Quiero que por unos momentos cierres tus ojitos, si no vamos a orar ya. Cierra tus ojitos por unos momentos, hermano, hermana, cierra tus ojitos, ya nos vamos. Cierra tus ojos. Quiero que te imagines una vid, un pámpano. Imagínate que puedes ver lo que está pasando por dentro. Mira cómo hay un líquido que sube y es la savia e inunda esa rama y le hace producir tanto fruto y la rama se pone fuerte. Es la vida de la vid en el pámpano. Así es la vida de Cristo en ti. Todo lo que Él fue, todo lo que Él es y todo lo que Él será está en ti. Dios te dio vida el día que naciste, pero la vida espiritual ya venía mal desde los días de Adán. Por eso necesitábamos aceptar este maravilloso sacrificio, este nuevo hombre, este nuevo Adán que se sentó a la diestra del Padre.
Y nuestra raíz, según Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y de esa raíz fluye la vida espiritual que le da vida a todo nuestro ser. Denme unos minutos porque siento decir algo muy fuerte en mi corazón. Por favor, denme unos segundos. Percibo por medio de mi espíritu que aquí hay personas que piensan que no pueden resistir lo que están viviendo. Que lo que están viviendo es demasiado fuerte para lo que pueden ellos resistir. Y efectivamente, en lo natural, en lo emocional, algo se quebraría dentro tuyo. Físicamente comenzaría a producir sus efectos, te debilitaría en cualquier momento. Y mentalmente lo único que causaría sería un estrés tan grande que no podrías vivir. No se trata ni que te quites la vida, ni que te metas en drogas, ni que te metas a divertirte para no pensar, ni salir corriendo, ni matar a nadie. No se trata de eso, porque Cristo ha vencido al mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. La vida de aquel que venció está en ti, mi hermana, está en ti, mi hermano. Él ya venció. Por lo tanto, ahora tómate unos segundos mientras yo termino de hablar y dile: Señor, yo quiero dirigir mi alma solo a tu presencia, quiero tener una comunión profunda, porque Dios te dice esta mañana que lo que estás viviendo pasará, pero la manera de resistirlo, fortalecida o fortalecido, es con la vida de Cristo en ti, porque Él ya venció. Él es la luz y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Él es la vida y la muerte no prevalece sobre la vida. Así que tómate unos segundos si Dios te habló hoy y dile: Señor, yo quiero mantener esta comunión profunda contigo, te entrego todo mi ser, quiero vivir unida a ti todos los días de mi vida y quiero que a partir de hoy haya una unidad muy especial que se llama comunión. Quiero tener comunión contigo, quiero estar fusionado contigo, quiero que tu vida fluya en mí con toda libertad. De vuestro interior, dijo Jesús, fluirán ríos de agua viva. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús.